y sé que hemos iniciado esta serie con el propósito de poder conectar, cómo poder ver que toda la Biblia está conectada. Toda la Biblia es un solo pensamiento, es Dios. Y esto es importante, hermanos, es Dios. La Biblia es Dios hablando. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes saben, la Biblia está compuesta por más de 40 autores los que la escribieron. Tiene 66 libros, escritos en diferentes épocas. Personas que no se conocieron, no tuvieron relación. Algunos de ellos, la mayoría, no tuvieron ningún tipo de relación unos con otros. Pero ¿saben lo que hace extraordinario este libro? Es que es Dios. Porque todo el pensamiento de Dios está conectado de inicio a fin. Sin importar la persona que escribió, estaba escribiendo acerca de lo que iba a ocurrir y que él no sabía. Y lo que ocurrió en el futuro ya estaba escrito, de tal manera que es un solo pensamiento. Es una unidad. La palabra de Dios no podemos dividirla. Por favor, no podemos dividir la palabra de Dios. Aunque está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay gente que solamente quiere leer el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que ver la Biblia como una unidad, porque el Nuevo Testamento es una revelación del Antiguo, y no podemos entender el Nuevo Testamento si no podemos entender el Antiguo Testamento. Necesitamos ambos, amén. Hoy vamos a hablar acerca de la creación del hombre, y acá es muy importante entender esto. ¿Bajo qué lente miras el mundo? Es importante, porque cuál es el pensamiento de un hombre, así es él. Es decir, cómo pensamos las cosas va a determinar cómo las vemos. Entonces, ¿bajo qué lente miras el mundo? Solamente hay dos testimonios, pero uno solo es la verdad. El testimonio que hemos aprendido en la escuela o lo que nos han enseñado por años, y tenemos el testimonio de la verdad, que es la palabra de Dios. Esto se llama cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La forma como ves el mundo. ¿De acuerdo? Así que esto es importante para nosotros. Ahora, Dios ha terminado la creación. Hasta Génesis 2, capítulo 3, Dios terminó, acabó los cielos, la tierra. Es el relato de cómo Dios creó todo. Ya vimos que cuando Dios habló, Él ordenó genéticamente, de manera inteligente, que la creación se diera, tanto en los peces en el mar, en las aves, también en la tierra, cuando Dios le habló a la tierra y se produjeron las hierbas, se produjeron los árboles, los frutos, y cada uno según su género. Nada se equivocó, nada se confundió, porque Dios habló de tal manera que el código genético, el ADN que tiene cada cosa que Dios ha creado, está estructurado perfectamente. Y luego, de una manera rápida, nosotros vimos que Dios creó al hombre. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego vimos que en el séptimo día Dios descansó de su obra. Pero ahora Dios se va a centrar en el detalle de la creación del hombre. Hay gente que cree que Génesis 1 y Génesis 2 son incongruentes, porque dice, ¿cómo habla Dios de la creación del hombre en Génesis 1 y luego vuelve a hablar de la creación del hombre en Génesis 2? Pero no hay ninguna incongruencia. Más bien lo que Dios está haciendo es que ahora va a entrar en detalle, se va a centrar en el detalle de la creación del hombre. Nos va a hablar del jardín del Edén, lugar importante donde Dios los colocó, y hoy vamos a ver que Él estableció el matrimonio. Este pasaje que vamos a leer nos va a dar una visión mucho más profunda del propósito de Dios para la humanidad y la relación especial que Él deseaba tener con nosotros. Por eso es esencial entender que en el relato que vamos a leer de la creación, que no solamente habla de la creación, sino también anticipa el problema del pecado que va a haber con el hombre. Hermanos, Dios todo lo tenía planeado. Nada se le ha escapado de las manos. La creación del hombre, imagen de Dios, la provisión del Edén y la institución del matrimonio, todo esto son sombras del evangelio que se va a revelar mucho más adelante, plenamente, y para con nosotros que ya tenemos
el Nuevo Testamento, esto está muchísimo más claro. Porque vamos a hablar acerca de la imagen de Dios, vamos a hablar cómo Dios crea al hombre y a la mujer, ya lo vimos. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, pero en el Nuevo Testamento Jesús es la imagen perfecta de Dios. Y Él vino para restaurar esa relación con Dios que fue rota por causa del pecado. Luego vamos a ver la provisión de Dios. El Edén es figura de que Dios lo tenía todo cubierto. Todo estaba allí. Él estaba allí en el Edén. Y Dios le provee todo lo necesario para la vida de ambos, de Adán y Eva. Había abundancia, pero también comunión con Dios. Y vamos a ver cómo en el Evangelio Jesús es figura de ese árbol de la vida que viene a traer vida. Ese fruto que no comió Adán fue sembrado en esta tierra y vino como uno de nosotros para que nosotros podamos tomar de él y venir a vida eterna a través del Evangelio. Luego vamos a ver el matrimonio y el Evangelio. A través de este mensaje vamos a ver cómo el plan de Dios, desde el Edén hasta la cruz de Cristo, tiene un hilo conductor. El amor redentor de Dios por su creación caída. Esto es extraordinario. Vamos con la primera parte, la creación del hombre y el aliento de vida. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3, Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, dice. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra, dice, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, amén. Pero la Biblia dice que sopló aliento de vida. Esto es importantísimo, porque este acto no solamente nos muestra la naturaleza única que tiene el hombre en la creación, sino nos habla de una relación íntima con Dios. Somos diferentes, totalmente distintos a los animales. Los animales no tienen una relación con Dios. ¿Con quién tienen una relación los animales? Con el hombre. ¿O no es así? Cuando tú crías, ¿con quién? Los animales tienen una relación con la misma creación, y cuando tienen relación con el hombre, tienen una relación con el hombre. Es decir, el hombre tiene una relación, pero los animales no tienen una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. El hombre fue creado para ser el representante de Dios en la tierra. Es el representante de Dios para que el hombre para que toda la creación pueda ver la imagen de Dios en él a través del hombre. Pero lamentablemente esto terminó ahora. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Así los hace en el inicio. Génesis 1:26, pero también Génesis 2:7. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, pero lamentablemente vamos a ver que esta imagen se va a quebrar, se va a romper, se va a perder en el pecado. ¿Cómo nosotros podemos conectar esta parte de la creación en Génesis, con la obra de Cristo? En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús es nuevamente la imagen perfecta de Dios. La imagen se perdió en Génesis. La imagen de Dios se perdió por causa del pecado en Génesis 3. Aún no hemos llegado ahí, pero lo vamos a ver. Pero la imagen se perdió y necesitábamos nuevamente esa imagen. Por eso es que la Biblia, por eso es que Romanos 8:28 dice: para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme, dice, a su propósito hemos sido llamados, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para ser hechos conforme
conforme, es decir, tomar la forma conforme a la imagen de Cristo. Esa imagen de Dios que había en Génesis, cuando Dios los creó en el inicio, se perdió por causa del pecado y necesitábamos restaurar esa imagen. Él vino para restaurar nuestra relación con Dios y a reflejar nuevamente en la persona de Cristo la imagen perfecta de Dios. ¿Cómo no podemos dejar pasar cuando leemos Génesis? Tenemos que tener en cuenta cada uno de estos detalles. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nuevamente Dios estableció su imagen. Por eso es que el plan de Dios es que cada uno de nosotros, todos nosotros, seamos hechos conformes, seamos conformados a la imagen de Él. Pero ¿cómo es eso? ¿Puedo hacerlo yo a mi manera, a mi forma? No, es imposible. Tú no puedes. Necesitas lo que todo creyente necesita, esta palabra. Sin la palabra, fuera de ella, tú no puedes crecer espiritualmente. Es una mentira. El engaño que se ha introducido en este mundo es hacernos creer de que nosotros podemos vivir una vida a nuestra manera y que podemos vivir bajo nuestro propio criterio, llevar un cristianismo a nuestra forma, y eso es falso. Eso es herejía. Dios quiere que todos seamos hechos conformes. Por eso es que el mandato de Dios es: vayan y hagan creyentes. ¿Dijo eso? Vayan y compartan el evangelio. ¿Dijo eso? Pero pastor, ¿hay que compartir el evangelio? Sí, pero Él no dijo que vayan y compartan el evangelio solamente. Él dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que van a ser conformados a la imagen de Dios. Y este mundo, la Biblia dice en Romanos 8, que este mundo, la creación entera, clama para que los hijos de Dios se manifiesten. Para que los hijos de Dios se manifiesten en la tierra. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la iglesia? La iglesia, hermanos, está aquí con este propósito de levantar discípulos, de formar discípulos de Cristo. ¿Saben por qué nuestros países y esta nación puede estar sufriendo las diferencias o los problemas que está sufriendo? Porque hay ausencia de discípulos de Cristo. Necesitamos levantar discípulos en todas las áreas donde todos nosotros estamos. Y necesitamos que más gente venga y escuche este evangelio y se conecte. Se tiene que conectar con la obra de Dios. Vamos a ver ahora el jardín del Edén y vamos a ver el árbol de la vida. Vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Noten que en este relato se nos va a dar el detalle importantísimo de lo que va a ocurrir. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gijón o Gión. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequé. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Qué interesante este punto, porque acá lo que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros, a través del relato de la creación, nosotros podemos ver la conexión y el cumplimiento de todas las cosas en el Nuevo Testamento. Dios
plantó un jardín en Edén y sí, puso allá al hombre. Pero en el centro del jardín, ¿cuántos árboles había? Había muchos árboles, pero había dos principalmente. Uno era el árbol de la vida, mientras que el otro era el árbol de la ciencia del bien o del conocimiento del bien y del mal. Ahora, esta disposición nos habla del propósito de Dios para la humanidad. ¿Qué hace? Porque prefigura la elección entre la vida y la muerte que enfrentó nuestros primeros padres. Ellos, en el huerto del Edén, sabemos cuál fue la decisión que tomaron. Y hoy estamos pagando las consecuencias de la decisión que ellos tomaron. Pero cuando nosotros podemos mirar a Cristo aquí, ¿qué es lo que vemos? Primero, que en el jardín del Edén Dios provee todo lo necesario para la vida de Adán y Eva. A ellos no les faltaba nada. ¿Es el caso de la humanidad ahora? No. ¿Cómo está ahora la humanidad? ¿Sedienta y hambrienta? ¿O no es así? ¿Está bajo, camina en rectitud y en justicia? ¿O camina en injusticia e inmoralidad y en todo aquello en lo que nuestra sociedad ha caído? Caminamos así, ¿verdad? ¿Pero por qué? Cuando Jesús fue tentado, y fue tentado en el desierto, donde había sequedad, no había agua. Cuando Adán es tentado, Adán y Eva son tentados en la abundancia, donde todo lo que Dios les ha provisto lo tienen, pero no hay una conformación, no están contentos con eso. Cuando viene la serpiente y les va a hablar un evangelio diferente. El jardín del Edén puede representar para nosotros esa abundancia en la comunión que hay en Dios. ¿Quieres volver al Edén? Entra en tu comunión con Dios. ¿Quieres volver al Edén como estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva? Nuestra comunión es figura de ese Edén, donde toda la provisión que el hombre necesita la tiene. Pero lamentablemente sabemos que esto se rompió por causa del pecado. Cuando se consumó el plan de Dios, es decir, cuando Cristo vino y dijo consumado es, y a través de los evangelios nosotros podemos ver que Jesús, Él es nuestra provisión ahora. ¿Qué es mi provisión? Cristo. ¿Quién es mi jardín del Edén? Cristo. Cristo es la respuesta a todo. Él es el árbol de la vida. Nosotros fuimos quitados del Edén por causa del pecado. Y el hombre no tiene más acceso a ese árbol. Pero ¿saben lo que Dios hizo? Plantó la semilla en la tierra a través de Cristo para que todos nosotros podamos coger del árbol de la vida que simboliza en esta parte a Cristo. Pero ojo, el árbol de la vida es un árbol real. No solamente es una figura. Es un árbol real. Adán y Eva, ellos tenían la opción de coger el árbol de la vida y también tenían el otro árbol. Y ya sabemos qué opción ellos escogieron. Sabemos lo que ellos escogieron, pero ellos podían coger la vida, pero no lo hicieron. Pero Cristo se ofreció por nosotros para darnos gratuitamente vida eterna. Leamos este pasaje en Apocalipsis 22:2, dice, en medio de la calle de la ciudad, cuando venga la nueva ciudad, lo que Dios ha preparado para su pueblo, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol ¿qué? De la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oye, pero ese árbol estaba en Génesis. ¿Pero qué pasó con el huerto del Edén? Se va a cerrar por causa del pecado. Cristo es la figura de ese árbol ahora. Pero ahora nosotros vemos en Apocalipsis que ese árbol está presente. ¿Qué dice en el 22:14? Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Saben que ese árbol fue cerrado porque Adán y Eva tomaron la otra elección? Que lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan ver es que
Cuando estemos con Él, el Señor nuevamente nos va a llevar a ese lugar. Y vamos a ver el árbol de la vida. Y antes de entrar al reino de Dios, te va a recoger nuevamente. Otra vez libre albedrío, como lo tuvo Adán al inicio. Pero saben, con una gran diferencia. Ya hemos vivido lo que es el mundo. Ya sabemos lo que es vivir sin Dios. Ya sabemos cómo es un mundo sin Dios. Adán no sabía lo que era un mundo sin Dios. Hoy nosotros nacemos en un mundo sin Dios, por eso vemos lo que vemos. Pero ese día se van a arreglar todas las cosas. Todo se va a arreglar. Gloria a Dios por eso. Hay otro punto importante aquí, que quiero que ustedes, si quieren, anótenlo o guarden en su corazón. Así como Adán fue puesto en el jardín del Edén para cultivarlo, guardarlo. ¿Se acuerdan que Dios lo puso ahí? ¿Para qué? Para que cuidara de la tierra, la labrara, la cultivara. Nosotros estamos llamados ahora a cultivar nuestra relación con Dios. O sea, nuestro jardín del Edén ha vuelto en una forma tipográfica, si podríamos decirlo. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Guardando su palabra en nuestros corazones. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Un consejo mío no te va a ayudar, pero un consejo de la palabra te va a ayudar. Porque la palabra es suficiente para el hombre. Por eso debemos diariamente, diga conmigo, diariamente. Así es, diariamente debemos alimentarnos de Cristo a través de su palabra. Amén. Él es el árbol de la vida. Y por último vamos a ver este punto que es la creación de la mujer y el diseño divino para el matrimonio. Interesante porque Dios ya había creado al hombre. Pero vamos a ver acá el detalle. Porque en Génesis 1 dice que creó Dios a Adán y Eva, varón y hembra los creó, dice, ¿no? Pero no nos da el detalle. El detalle se nos da en Génesis 2. No hay ninguna inconsistencia entre Génesis 1 y Génesis 2, como hay gente que pretende decir por falta de entendimiento de la palabra. Lo que Dios está haciendo acá es mostrarnos el detalle de la creación en el hombre. Ahora, la creación de la mujer y el diseño divino en el matrimonio. Vamos a verlo juntos. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamarla. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán, ¿qué dice? No se halló ayuda idónea. ¿Creen que Dios no fue intencional en esto? Al poner, oye, pon el nombre de los animales, y Adán se da cuenta que hay hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho. ¿Y yo qué soy? Yo soy un hombre, ¿no? Y Adán está viendo, y obviamente Adán tenía que pensar, oye, para mí no hay nada. O sea, todo es para todos los animales, tienen pareja, pero para mí no hay nada. Esto tenía que hacerlo pensar a él. Por eso es que la Biblia enfatiza, ¿no? Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Hermanos, el matrimonio siempre fue el plan de Dios. El pensamiento de Dios siempre fue que el hombre no esté solo, sino que esté acompañado. Alguien como él, no alguien debajo de él, ni encima de él, ni al costado de él. Alguien como él. Amén. Y esto es importante señalarlo, porque funcionalmente somos responsables los hombres delante de Dios. Pero cada uno es responsable de su propio pecado, como lo dice la Biblia. Cada uno es responsable ante Dios. Pero en el matrimonio, la relación es pareja. Por eso se llaman parejas. Porque son pares, pero también son iguales.
Y dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este hombre era inteligentísimo. ¿Creen que no se dio cuenta de tremendo detalle? Se dio cuenta del tremendo detalle. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, Dios nos sorprendió, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Por eso. Ahora, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué hice? La trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el último punto que vamos a ver hoy. Pero como vemos, Dios creó a la mujer para estar debajo, no. Para estar arriba, no. Para estar junto con él, como ayuda idónea para el hombre. Estableciendo aquí, Dios establece aquí el diseño maravilloso de lo que es el matrimonio. Amén. Dios bendiga nuestros matrimonios, hermanos. Dios bendiga nuestros matrimonios y Dios permita que nuestros matrimonios cumplan el plan, el propósito de Dios. Amén. Dios haga que nuestros matrimonios sean realmente lo que Dios ha planeado y que nada se entrometa en ninguna de nuestras relaciones, en ninguna de las relaciones de ningún matrimonio. ¿Van a haber problemas? Probablemente. ¿Y saben por qué hay problemas? Porque todos venimos con una naturaleza de pecado. Todos venimos corruptos al matrimonio. Pero, como bien dice la palabra, hierro con hierro, se abusan, se liman, ¿no? En Proverbios 17:17. Y eso es la mujer para el hombre como el hombre para la mujer. Sí, amén. Para ambos. En este acto de la creación se nos revela el corazón de Dios para las relaciones humanas. Pero acá va a ocurrir algo extraordinario. Dios crea el matrimonio con una intención. ¿Cuál es esa intención? Prefigurar la relación entre Cristo y la iglesia. Porque Dios y nosotros también somos un matrimonio, una relación, una unión. El matrimonio, la iglesia y el evangelio. Dios establece el matrimonio como una unión sagrada entre un hombre y una mujer, pero es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Qué dice Efesios 5:23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Maridos, en Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo por ella. O sea, dio su vida por ella. Hermanos, en el Nuevo Testamento, el matrimonio se compara con la relación de Jesús con su pueblo, con su iglesia. Él es el esposo fiel que se entregó por nosotros. ¿Saben? Dios es fiel. Él se mantiene fiel. ¿Saben quiénes son los infieles? Nosotros. Nosotros somos los infieles. Pero Dios, y gracias a Dios, que como Él no cambia. Por eso uno de mis versículos favoritos es Romanos 5:8, que no está ahí. ¿Pero qué dice Romanos 5:8? Mas Él muestra su amor, dice, para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, conociendo que le íbamos a fallar. Señor, yo no te voy a fallar, contigo soy capaz de dar la vida, le dice Pedro, y le corta la oreja al soldado del Sanedrín. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no. Y él quería demostrarle que eso no iba a ser así. Por eso es que hizo lo que hizo. Pero hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Él es el esposo fiel. Diga conmigo, fiel. Así es. Él es el esposo fiel que se entregó por nosotros. En Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, dice, serán una sola carne. Eso es el matrimonio
Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que ver, hermanos, el diseño de Dios para establecer correctamente nuestra visión y nuestras relaciones humanas a través del matrimonio. Recuerda algo. Mucho va a depender cómo lleves tu relación, tu matrimonio, tu hogar, tu familia, de la visión que tengas. Si tienes una visión que está inundada por Hollywood, por las novelas, por la educación que nos han dado, por los testimonios que vemos acerca de los artistas y la gente que es famosa, porque esos son, y los famosos son influencers, que son ahora los referentes de la juventud, los referentes de todos. Eso, si vamos a tener una visión a partir de ello, vamos a fracasar. Pero Dios nos ha dado su testimonio a través de esa palabra. Es un testimonio, hermano, para seguir. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene estudiar las Escrituras? La importancia que tiene sumergirnos en lo que Dios está diciendo. De manera práctica debemos de reflejar el amor sacrificial de Cristo en nuestras relaciones, tanto en el matrimonio como también en la iglesia. Pero tenemos que aprender a ver a Cristo y la obra del Evangelio en toda la Escritura bíblica. ¿Sabe lo que eso significa? Que cada vez que vemos la palabra, podemos ver la historia de uno de los héroes de la fe, o sea, de Abraham, de José, de Moisés, pero, ¡oh, qué lindo, qué tremendo hombre, qué extraordinario carácter! ¿Cómo me agrada ese tipo? ¿Cómo me agrada ese personaje en la Biblia? Pero hermanos, tenemos que aprender a ver a Cristo a través de él. Porque todos ellos, aunque fueron llamados y fueron usados por Dios, todos ellos fracasaron, porque venían con una naturaleza de pecado y fueron sostenidos por Dios para lograr lo que hicieron. Nuestro estándar es Cristo. Amén. Y es así como tenemos que movernos. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, hay muchas personas alrededor tuyo que no saben lo que tú sabes sobre la vida cristiana. Nuestro ánimo siempre es animarte a que busques a estas personas y puedas compartirles el Evangelio. En esta hora vamos a tener un tiempo para poder, vamos a levantar un tiempo de ofrendas, esto es voluntario, y vamos a tener también un tiempo de adorar al Señor antes de finalizar. ¿Okay? Oramos. Padre, oramos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú haces, lo que sigues haciendo. Bendecimos lo que tú has bendecido, Señor, tu palabra, y oramos para que esa palabra pueda ser de bendición en nuestras propias familias, en nuestro propio hogar,